Literalmente, un obrero, un trabajador, y luego esta larga palabra compuesta que usa Pablo. Algunos piensan que Pablo inventaba términos que no encontraba en su idioma y simplemente los inventaba y los pegaba juntos. No tiene de qué avergonzarse. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora, yo creo que la mayoría inmediatamente recuerda las palabras de Juan, de cómo debemos purificarnos para que en su venida no nos avergoncemos. Pero en el contexto aquí Pablo nos recuerda presentarnos ante Dios, laboramos bajo su ojo, presentarnos ante Dios, laboramos en su casa, en su día, en su presencia. Presentarnos ante Dios es lo que va a suceder un día de estos para cada uno de nosotros, ya sea en el tiempo de nuestra muerte o cuando Cristo vuelva. Debemos de hacer todo esfuerzo concentrado para que no sea esa ocasión una ocasión de vergüenza. No sea que Dios nos diga: mal, siervo infiel, sino que la comendación: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero también tiene una tremenda aplicación de quién debemos buscar la aprobación. No de los hombres, sino de Dios. Existe tal cosa como el temor de los hombres. Nos da miedo. Nos da miedo que piensen de nosotros. Nos da miedo perder su respeto. Nos da miedo perder su cariño. Nos da miedo que se vaya la gente de nuestras iglesias. Nos da miedo perder nuestro sustento. Nos da miedo perder la gloria, honor y respeto de las personas. Y es lo que debemos de vencer. Es ante Dios a quien estamos. El honor de Él, la gloria de Él, es lo que debemos buscar. El elogio de Él. Trabajar como para Él, laborar como para Él. Pero hermanos, no les digo esto como alguien que ya llegó. Lejos estoy de eso. No les digo esto como alguien que está fuera de. Quiero que Dios me permita estar dentro de. Pero les digo esto como alguien que está preocupado por la situación de nuestro país, de nuestras iglesias. Está platicando ahorita con un hermano allá afuera. Como Dios está usando a Paul Washer y la organización que le ayuda y liderea. Las grandes obras que Dios está haciendo en otros países. No les entra celo, hermanos. No les entra envidia santa y piadosa. ¿Cómo es que Dios está visitando otros lugares? ¿Por qué Dios envió la reforma a la República Dominicana? Cuba, con todas sus grandes necesidades. ¿Cómo es que Dios está enviando un avivamiento? Haití, después de tantas décadas de corrupción y de hambruna, y luego peor, un terremoto encima. Y luego en las tiendas ahí de campaña donde vive la gente, una iglesia de 2,000 personas. ¿Cómo? Estamos hablando de una iglesia reformada. ¿Por qué el avivamiento ahí? ¿Por qué en Colombia? ¿Por qué en Perú? ¿Por qué en Chile? ¿Por qué en Argentina? No se entra el celo. A mí me entra el celo, me entra la envidia. Señor, ¿por qué nos brincaste? ¿Por qué no México? ¿Por qué no nos visitas? Debemos de caer sobre nuestras rodillas y clamar a Dios: visítanos. No nos abandones. 400 más y más años de ceguera católica romana, de idolatría, de sectas falsas, de errores, de un evangelio súper diluido, que no hace nada, de cristianismo carnal, de locura carismática, de un evangelio mercenario que nomás se interesa por el dinero. Clamemos a Dios. Hermanos, tengo ya algunos años que vengo a esta ciudad. Algunos de ustedes recordarán, por lo menos Julio, porque ahí estaba presente, recuerdo. Les dije a ese puñado de hombres que sea como esa
nube que vio el siervo de Elías, tamaño del puño de un hombre. Y Elías le dijo, córrele, porque ahí viene la tormenta. Que sea así. Ustedes son. No esperen a que alguien más lo haga. Ustedes háganlo. Ustedes prepárense, ustedes lean, ustedes salgan a la calle, ustedes compartan en las iglesias, ustedes díganle a sus pastores, ustedes pongan libros en las manos, pongan, no cassettes ya no se hacen, DVDs, discos, flash memories, apunten la liga de un blog. Ustedes háganlo. No traigo aquí, pero estaba allá en mi traje, en el saco de traje que dejé en Chihuahua, por cierto, pero ahí han puesto varias tarjetas. Y nomás tiene una línea, www.sermones-bíblicos.org. Es el lugar de los sermones de mi hermano. Y cuando tengo oportunidad de platicar todo esto, nomás escucha los sermones de este lugar. No por ser mi hermano, pero porque está en México. Y a lo mejor estoy siendo egoísta, ¿no? Yo quiero que Dios nos visite a nosotros, aquí en México. Gracias a Dios que está haciendo grandes obras en otros países. Pero ¿cuándo nosotros? ¿Cuándo? Laboren de tal manera que puedan estar delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Oremos a Él. Señor, te rogamos que sea esta noche un punto en el cual nuestras vidas son rededicadas a buscar tu elogio, tu honra, tu gloria. Señor, úsanos. He aquí, Señor, somos como ese puñado de hombres que Gedeón al final tomó, de tantos miles de soldados, para que se supiera que no era el brazo del hombre quien libró, pero era tu brazo. Te lo rogamos, Señor, visítanos. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. 1 Corintios 10:6. Vamos a tomar este texto para considerar el uso tipológico del Antiguo Testamento en el Nuevo. Ahora, este uso es uno de los más debatidos en la historia de la hermenéutica. De hecho, algunos abogan porque tipología no sea ni siquiera considerada parte de la exégesis bíblica. Ahora, ¿por qué? Bueno, por los excesos de algunos intérpretes. Algunos dicen no hay tipología en exégesis bíblica. Tipología es eisegesis, es decir, meter adentro del texto, con la preposición griega eis, hacia dentro de, no ex, fuera de. No, no es así. Algunos dicen que la Escritura nos da una tipología bíblica por medio de describir ciertas instituciones, eventos o personas como tipos de algo futuro. Por lo tanto, el intérprete debe buscar esos tipos y antetipos en las Escrituras. Otros dicen que la Escritura sí nos da una tipología bíblica por medio de describir explícitamente ciertas instituciones, eventos o personas como tipos de algo futuro. El Antiguo Testamento dando el tipo, el Nuevo Testamento dándonos el antetipo. Y el intérprete debe reconocer solamente esos tipos y antetipos en las Escrituras que sean descritos como tales, explícita o implícitamente en su lugar en la historia de redención. En otras palabras, esto. Tipología. Algunos dicen, no, nada, cero, no hay tipología, estás inventando, estás viendo cosas que no existen. Otros dicen, Antiguo Testamento tiene tipos, Nuevo Testamento tiene antetipos. Y el exégeta debe descubrir cuáles son. Debe descubrirlos. Otra posición dice, sí, es verdad, el Antiguo Testamento tiene tipos, el Nuevo Testamento tiene antetipos,
pero no hay tarea para el exégeta otra de los que son explícitos. Por ejemplo, dirían, es explícito que Adán es un tipo de Cristo. Romanos 5, 2 y siguientes, el cual es tipo de Cristo. Pero dirían, decir que José es tipo de Cristo es error, porque el Nuevo Testamento nunca dice que José sea tipo de Cristo, aunque podamos ver muchos paralelismos en José, el hijo de Jacob que sus hermanos vendieron a Egipto, ¿recuerdan? Vendido, odiado por sus hermanos, vendido, puesto como rey, sobre salvador de todo el mundo, en cierto sentido, José. No es un tipo, aunque se pueden ver muchos paralelos entre ambos. Esas son las tres posiciones más comunes en nuestros días. Ahora, esta última es la perspectiva que la mayoría de los intérpretes reformados abogan. ¿Qué leí ese libro? Ya me movieron aquí los libros. Pero hay un libro de Patrick Fairbairn, Tipología de las Escrituras. Él es el que da la exposición más completa de este último tipo de interpretación de tipos en la Escritura. Y la presuposición es esta: que Dios, siendo soberano sobre todas las cosas, ha ordenado, supervisado todo en su providencia, incluyendo personas, eventos, instituciones, y habiendo comisionado el registro de esas cosas en la Escritura, anticipa una realización mayor, más grande, con mayor significado en el futuro, particularmente conectados con la primera o segunda venida de Cristo. Es decir, ciertas personas tipifican a Cristo, ciertos eventos tipifican el tiempo de Cristo, ciertas instituciones tipifican a Cristo o a la iglesia o a cosas que suceden en el tiempo de Cristo. Ahora aquí aprendemos entonces un principio hermenéutico fundamental para tipología. Dios mismo lo ordena. Dios es quien ordena, supervisa y comisiona a esas personas, eventos o instituciones que encuentran después su antetipo en el Nuevo Testamento. ¿Qué implica eso? Implica que debemos reconocer como tipo y antetipo solamente aquellas realidades históricas instituidas por Dios y que muestran las mismas verdades, principios y relaciones en ambos testamentos. ¿Qué quiero decir con esto? El peligro de esta posición es la exageración. La exageración. Los padres apostólicos eran campeones de ello. Veían tipos y antitipos en todas partes. Yo en alguna ocasión escuché una clase del miércoles, un estudio el miércoles, en la cual el pastor estaba dando una exposición del tabernáculo. El tabernáculo ciertamente tipificaba a Cristo, ¿no? Pero la piel de tejón tipificaba este aspecto de Cristo. La piel carmesí tipificaba este aspecto. La manzana, la granada ahí, era esto. Y así se fue. En cada cosa específica del mandato de Dios a Moisés, cada cosita tipificaba algo de Cristo. Y yo decía, pues Torre, préstame tus lentes porque yo no lo puedo ver. ¿Cómo le haces? ¡Qué suave! Toda la gente estaba pasmada de que pudiera ver a Cristo en cada cosa del templo, en cada cosa del arca, en cada cosa del altar. Y yo decía, pues no lo puedo ver. ¿Saben por qué no se puede ver? Porque no está allí. Simplemente porque no está allí. ¿Tipificaba el tabernáculo a Cristo? Sí. Y su obra. Él es el propiciatorio. Pero no es específicamente uno de los circulitos de las argollas que cargaban el propiciatorio. No, no lo es.
Su persona y su obra estaba tipificada. Pero en general, en ello, Él es a la misma vez el sumo sacerdote. Él es a la misma vez la víctima. Él es a la misma vez el fuego. Él es a la misma vez el arca, el propiciatorio. Él es a la misma vez la sangre. Él es todo de ello, tipificar su persona y su obra. Pero no podemos ver cada detalle y decir, esto es esto, esto es esto, esto es esto y esto es esto. Ese es el peligro de esta posición. Pero ¿cuál es el peligro de esta posición? El peligro es fallar en ver que Dios es soberano y ordena personas, eventos e instituciones que claramente, sea explícita o implícitamente, pero claramente podemos notar que Dios soberano ordenó eso para que apuntara algo en el Nuevo Testamento, en Cristo y en la iglesia, en la obra de redención. Ese es el peligro de no ver esas cosas. ¿Cómo le hacemos entonces? Bueno, si podemos entender que el tipo funciona prefigurando alguna verdad, entonces la perspectiva profética del antetipo nos lo va a asegurar. La relación entre este y este es profética. Apunta a, es una flecha, prefigura. El tipo prefigura al antetipo, apunta a ello. Podemos verlo así, aunque la Biblia no diga explícitamente, este es antetipo de este tipo. Pero el hecho de que lo prefigure, de que apunte hacia ello, ya es una relación de tipología. Ahora, esto segundo implica algo tercero, que hay una correspondencia, entre el tipo y el antetipo. No es mera semejanza, debe haber una correspondencia fundamental, de manera que el tipo y el antetipo cumpla con ello. Ahora, hay 5 pasajes claves para la tipología bíblica en el Nuevo Testamento. Romanos 5, 12 al 21. Vamos ahorita a ir a 1 Corintios. Pero Romanos 5, 12 al 21. No voy a leer todos los versículos por causa del tiempo. Noten el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, en griego tipo, el cual es tipo del que había de venir. Entonces Adán prefigura a Cristo. Hay una conexión fundamental entre ambos. Profetiza apunta a Cristo. La persona, los eventos, las cosas de Adán apuntan a la persona, los eventos, las cosas de Cristo. Y en Romanos 5, 12 al 21, Pablo lo desenvuelve todo. Luego tenemos 1 Corintios 10, 1 al 13, que es el que vamos a estudiar en un momento. Nos brincamos a Hebreos 8, 5, los cuales sirven a lo que es figura, hablando de los sacerdotes del orden de Aarón, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo, conforme al tipo que se te ha mostrado en el monte. Debemos entender que Moisés vio algo allí en Monte Horeb, en Sinaí, con Dios, esas 40 días y 40 noches. Él vio algo que prefiguraba, lo que dice Hebreos, a Cristo, su muerte y su obra. Y aquí ocurrió algo interesante. En cierto sentido, el tabernáculo era una especie de copia del tipo que Moisés vio. Moisés está viendo el tipo. El tabernáculo es una copia que busca seguir ese patrón, imagen y semejanza de lo que vio. Por eso no podemos decir la argolla, la manzanita, la granada,
las pieles de tejón, los colores carmesí, azul. No, no. Lo que vio Moisés es el tipo. Nosotros no lo vimos. El tabernáculo era una copia de ello. Era una semejanza de ello. Era una imagen de ello. Pero el tipo estaba allí en el monte. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no de figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y la palabra figura ahí es antetipo del verdadero. ¿Noten? Moisés vio el tipo, el tabernáculo y el templo después, antetipo. No lo podría repetir. Moisés vio el tipo en el monte, el tabernáculo y el templo es el antetipo. Es la palabra que usa el autor de Hebreos ahí. No usa la palabra tipo, usa la palabra antetipo. Es el cumplimiento. Este es el tipo, este de abajo es el cumplimiento. Pero este tipo apunta a Cristo. Este de aquí es una mera semejanza de este que vio Moisés en el monte. Lo voy a tratar de poner aquí en el pizarrón para... Estoy batallando por... Vean el monte de Sinaí, ¿no? Sinaí, monte Oreb. Moisés acá, viendo el tipo, baja y erige el tabernáculo. El tabernáculo, que después viene a ser el templo, ¿no? El templo de Salomón. Templo, tabernáculo. Estos de aquí, el autor de Hebreos dice, estos son el antetipo. El antetipo de este. Pero este encuentra su antetipo real y final en Cristo. Por eso no podemos agarrar estos dos y hacer una exegesis de cada cosita en el tabernáculo y en el templo. Dice, esto significa Cristo, esto significa su muerte, esto significa su edad. No. Llegó hasta la ridiculez de decir, el codo tenía 32 más o menos pulgadas. La edad de Cristo. ¡Ah! No es. Aquí podemos hacer una muy breve aplicación práctica. Las parábolas, hermanos, tienen una sola enseñanza. Una sola. Hay 3 parábolas bien famosas. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Y las 3 fueron dadas para contestar a los fariseos que murmuraban contra Cristo, que se juntaban con los pecadores. Y la primera parábola, Cristo la cuenta y explícitamente dice, hay mayor gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La segunda parábola explícitamente dice, así hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. En la tercera parábola, él no lo dice explícitamente, pero lo dice en la parábola. ¿Notan el gozo cuando el pecador se arrepiente? El gozo del Padre, el gozo en la casa del Padre, cuando el pecador se arrepintió. Entonces, no estén buscando, ¿qué simbolizaba la ovejita? ¿Y qué simbolizaba el desierto donde se perdió la ovejita? ¿Y qué simbolizaba la escoba que estaba usando la señora cuando estaba barriendo para encontrar la mora? ¿Y qué simbolizaba la mora? ¿Y qué simbolizaban los puercos? ¿Y las algarrobas qué simbolizan? ¿Qué simboliza el fango? ¡No! La única interpretación es que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esa es la interpretación. Pero sí pasa, pastor. Sí pasa. Me ¿Qué pasa? dijeron eso. La ovejita es Cristo y quién sabe qué tanto. Sí, pero no. ¿Se imaginan agarrando todas las parábolas haciendo eso? Pues podemos encontrar lo que queramos. De igual manera, en esto de tipo y antetipo. 1 Pedro 3, 18 al 21 es la quinta referencia que tiene la palabra tipo. Noten en el versículo 21, el bautismo que corresponde, que es el antetipo a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El arca, dice, era tipo. El bautismo es el antetipo. No quitando las inmundicias de la carne, no es el
zambullirnos en el agua. No, ese no es el antetipo. Es la aspiración de una conciencia, de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. A eso se refiere. Ahora vamos al pasaje en 1 Corintios 10, 1 al 13. El contexto de este pasaje es la exhortación del capítulo 9, versículos 24 al 27. No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esta exhortación, reforzada con el ejemplo personal de Pablo, es seguida del uso tipológico del antiguo por el apóstol Pablo en nuestro párrafo de 1 Corintios 10, versículos 1 al 13. Noten la primera frase en el capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoren. Porque no quiero, hermanos, que ignoren. El por qué añade otra razón, otro argumento. Nos está llamando a la exhortación del versículo 24 al 27, a la perseverancia, a la santidad. Nos está llamando a eso. Dice, no quiero que ignoren. Ahora va a usar un evento, varios eventos de hecho, en la vida del antiguo pueblo de Dios para aplicar esta advertencia. Y versículos 1 al 4 indican algo. Indican que la participación de Israel en un bautismo y en una comida espiritual no fueron pruebas infalibles de salvación personal de los israelitas. Recuerden el contexto textual, contexto histórico, contexto teológico. Pablo está lidiando con la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto piensa que porque participe de todo esto y participo de todo esto, ya estoy adentro, no pasa nada. Puedo hacer lo que me venga en gana. No me voy a perder. Dios me va a salvar. Y se han desviado en doctrina y práctica. Tenemos a cristianos en Corinto yendo a los burdeles de Diana, de Artemis. Porque eso es lo que eran. El templo de Diana en Corinto, el templo de Artemis en Corinto, había prostitutas sagradas que a eso se dedicaban. Y los cristianos decían, pues, no me pasa nada, soy salvo, yo participo. No. Participar del bautismo cristiano y participación de la cena del Señor no eran garantía de salvación, no son garantía de salvación. Y Pablo lo demuestra mostrando que Israel con su bautismo y con su participación de comida celestial no garantizó la salvación de Israel. De hecho, la mayoría de ellos perecieron. Y Pablo lo hace mostrando que los eventos de Israel fueron tipos de la era cristiana. Y la conexión se da primero en las palabras del versículo 1, nuestros padres. ¿Verdad? La iglesia de Corinto, pregunta, ¿era judía o gentil? La iglesia. En Corinto. Gentiles. Corinto, Acaya, gentiles. No eran judíos. Y Pablo dice, nuestros padres. Incluyendo a los corintios. Está escribiéndoles a ellos. No está hablando con el nuestros apostólico. No está hablando con el nuestros judío. Está escribiendo a una iglesia gentil. Está apuntando a los cristianos gentiles en Corinto. Y sus padres son esa generación que salió de Egipto. Además tenemos la palabra bautismo en el versículo 2. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La frase en Moisés. ¿Saben que la única vez que Pablo usa las mismas palabras, las frases exactas en el original, tienen ese paralelo?
de Romanos 6.4. Noten Romanos 6.4. Es la única vez que aparece la misma frase de bautizados en Moisés, o por en Moisés bautizados. Romanos 6.4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 3. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? La única otra vez que aparece la misma frase en el original, en el versículo 2 del capítulo 10 de 1 Corintios, en Moisés fueron bautizados, es exactamente la frase que encontramos en Romanos 6.3. Bautizados en Cristo Jesús. En gramática griega. Y notan que el paralelo teológico. ¿Qué está exhortando Pablo en Romanos 6? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Es lo que estaba sucediendo en Corinto. Los cristianos en Corinto estaban perseverando en pecado. ¿Por qué? Porque participamos. Fuimos bautizados en Cristo, comemos de esa comida celestial, de la mesa del Señor. Ese es el contexto histórico. La liberación de Israel de Egipto, su vida bajo Moisés como líder, Pablo dice en 1 Corintios 10, fue tipo de lo que la iglesia en el Nuevo Testamento habría de experimentar con la liberación del pecado y su vida bajo Cristo, simbolizada en el bautismo y su comunión con Él simbolizada en la cena. Ahora, habiendo establecido la correspondencia histórica, Pablo continúa usando varios eventos de la vida de Israel en el Éxodo y los hace paralelos a la vida de la iglesia neotestamentaria. Noten versículos 5 al 10. Pero de los demás de ellos, de Israel, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Noten, mas esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, literalmente tipos de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, como tipo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, notan la frase que aprendimos la hora pasada, los fines de los siglos, los fines de las edades, los fines de los tiempos, los postreros tiempos. Pablo y Corinto estaban en ellos. Nosotros estamos en ellos. Pero noten, en el versículo 6 nos va a ayudar en gran manera a entender la tipología bíblica. Mas estas cosas sucedieron como tipos de nosotros. No como ejemplos para nosotros, sino como tipos de nosotros. La forma plural, estas cosas, se refiere al bautismo, a la comida y bebida del contexto inmediato anterior. El bautismo en Moisés, la comida y bebida espiritual que tenían, el maná y esa roca que les daba agua en el desierto, una roca espiritual que les dice Pablo. Pero también abarca los eventos en versículos 6 al 9. Estas cosas de las cuales estoy hablando, dice Pablo. El verbo sucedieron, es el paralelo al verbo del versículo 11, acontecieron. Se refiere a eventos históricos que realmente sucedieron en el pasado, no inventados, no sacados de la imaginación de Pablo, no alegorizados ni espiritualizados, son eventos reales. ¿Recuerdan la relación tipo ante tipo? Estos tienen que ser personas, eventos o instituciones reales, no inventadas, reales. Esas cosas sucedieron, eventos que realmente pasaron. Pero aún más importante es esta frase que la Reina Valera traduce para nosotros. Ahora, esa traducción es porque el genitivo usado por Pablo puede ser traducido en la forma objetiva o subjetiva. En la forma objetiva, el nosotros es el objeto del verbo, para nosotros en la preposición para, o puede ser subjetiva.
Nosotros es como el sujeto del verbo, de nosotros, tipo de nosotros. Es en la forma griega. Ahora, en español es difícil, pero tenemos un paralelo interesante. Notan Romanos 5:14. Adán, el cual es figura, el cual es tipo del que había de venir. Me parece que estamos mejor traduciéndolo como genitivo objetivo. Pablo se está refiriendo a eventos que sucedieron como tipos de nosotros. El genitivo objetivo es objeto de la preposición, no es sujeto de la preposición, pero objeto de ella. Los eventos que Pablo relata del versículo 1 en adelante: la idolatría de Aarón cuando hizo el becerro de oro, la inmoralidad sexual propiciada por Balaam, la prueba a la que sometieron a Dios cuando pidieron carne y Dios envió las serpientes mordiendo al pueblo, la murmuración del pueblo cuando Dios juzgó la rebelión contra su instituido y liderazgo. Esos son los eventos que en el versículo 6 se codiciaron, idólatras, fornicaron, tentaron a Dios, murmuraron. Esos son los eventos en la vida del pueblo de Dios. Esos fueron eventos que tipificaban la iglesia. Estas cosas, dice el versículo 11, les acontecieron como tipo, como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ahora, esto es tipología bíblica que está usando Pablo aquí. Noten el fin. Para amonestarnos a nosotros. Esa es la frase que denota la relación entre tipo y antetipo. ¿Cuál es el antetipo de los eventos de la vida de Israel? ¿Qué dice Pablo que es el antetipo? La vida de la iglesia. La vida de la iglesia en nosotros. Corinto incluido, y todas las iglesias neotestamentarias, y todas las iglesias cristianas a través de los siglos y en cualquier parte del mundo hasta nuestros días, incluyéndonos a nosotros. Esa es la relación. De manera que podemos enunciar algunas deducciones de estas cosas. Si los tipos son de nosotros y no simplemente para nosotros, entonces la tipología bíblica provee una unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de esto. Ahora, es verdad, cuando escribió el Nuevo Testamento no estábamos nosotros, pero aquí estamos nosotros ahora. Y nosotros también somos creyentes neotestamentarios. Nosotros somos la iglesia neotestamentaria. Nosotros, a este lado ya de la cruz, debemos buscar esas cosas en el Antiguo Testamento y verlas como tipos de nosotros. Algunos de Cristo y de su obra, otros de su iglesia y de la vida de su iglesia. No son meramente para exhortación o ejemplo, son para tipo. Y si es así, volvamos a esas 5 cosas que dice Pablo que Israel hizo. No la pueden ver, no pueden verla vivida en la iglesia. No me digan que no pueden ver, yo la puedo ver como pastor. Yo sufro con estas cosas. En mi iglesia, en ese pequeño rebaño de Cuauhtémoc, Chihuahua, yo puedo ver codicia, versículo 6, idolatría, versículo 10, fornicación, versículo 8, tentar al Señor o ponerlo a prueba, versículo 9, murmurar contra el liderazgo que Dios ha establecido, versículo 10. No me digan que estas cosas no suceden en las iglesias. Suceden. ¿Y qué debemos hacer? Debemos ir al Antiguo Testamento y ver qué pasó con ellos. Ellos también fueron bautizados. Ellos también participaron de la comida y bebida espiritual. Y no se les garantizó la entrada. Debemos exhortarnos a nosotros mismos y a nuestras congregaciones. No creas que por ser bautizado ya estás seguro adentro. No creas que por participar de la mesa del Señor ya estás adentro. Si tú estás viviendo como los israelitas vivieron, haciendo estas 5 cosas que Pablo apunta, y podemos ir a muchas otras cosas que vemos en el Antiguo Testamento,
no creas que vas a entrar, porque ellos hicieron esto y también fueron bautizados y también comieron del pan celestial y también bebieron de la bebida espiritual y no entraron. ¿Entienden cuál es la aplicación? Es una aplicación tremendamente pastoral, ¿no? La tipología, hermanos, no es para una interpretación escatológica de ver los fines de los tiempos y Rusia y la Unión Europea contra Israel y Hitler y no, la iglesia ahora y aquí, Cristo, su obra, nosotros. ¿Cuánto se ha perdido por tan imaginaria interpretación del Antiguo Testamento? Como nosotros. Ahora vamos a tomar un break, pero en ese break piensen, si esto es así, nomás piensen del templo que vio Ezequiel. Nomás piensen del templo que vio Ezequiel. Vamos a tomar un break y luego vamos a ir a Amós 9, 15, el uso teológico. Yo creo que